Su plan se basaba en el poder de mi familia, pero su error fue pensar que el poder era mi padre. El secreto es que el verdadero poder siempre fui yo, y estaba a punto de usarlo todo en su contra. El aire en la antesala de la Catedral de Monterrey era denso y pesado, una mezcla casi sofocante del aroma dulce de los lirios blancos y el olor a cera antigua y piedra fría. Faltaban 10 minutos para el inicio de mi nueva vida. 10 minutos para caminar por un pasillo alfombrado de rojo hacia Damián, el hombre que, yo me había convencido, finalmente había visto más allá del ilustre apellido Valdez. Mi vestido, una elaborada creación de encaje español y seda que pesaba 1 tonelada, se sentía menos como un sueño y más como una armadura. Una extraña inquietud, una corriente subterránea de ansiedad que había estado ignorando diligentemente durante meses, se arremolinaba en mi estómago. Le sonreí a mi dama de honor, una sonrisa que se sentía frágil como el cristal. Dame un momento, por favor. Necesito respirar. Ella asintió, comprensiva, y cerró la pesada puerta de madera tras de sí, dejándome en un silencio casi absoluto. Necesitaba anclarme. Me acerqué al imponente muro de piedra sillar que separaba mi santuario temporal de la sacristía, buscando un poco de calma en su solidez centenaria. Apoyé la palma de mi mano en la superficie fría y porosa. Y entonces, a través de la piedra, como un veneno filtrándose por una grieta, lo escuché. La voz de Damián. Inconfundible. Pero no era la voz cálida y mesurada que usaba conmigo. Esta era una voz teñida de una arrogancia afilada, una que rara vez me mostraba a mí. Tranquilo, Joaquín, todo está bajo un control absoluto, le decía a su padrino de bodas. La risa de Joaquín fue un sonido nervioso, apagado, como el de alguien que sabe que está en un terreno peligroso. No lo sé, Damián. Esto es la familia Valdez. No son cualquier cosa, son peces gordos. La risa de Damián se volvió más fuerte, más afilada, rebotando en la pequeña sacristía. Exacto. Y mi plan depende enteramente del poder de los Valdez. Pero el error de todos, el error fundamental que cometen, incluido el viejo león Rogelio, es pensar que el poder es él. Mi respiración se enganchó en mi garganta. Cada músculo de mi cuerpo se contrajo en un solo nudo doloroso. No era solo el contenido de sus palabras, era el tono. El desprecio absoluto. El veneno envuelto en la seda de su voz. El suelo de mármol pareció ondular bajo mis pies. Tuve que agarrarme con fuerza al respaldo de un sillón de terciopelo granate para no derrumbarme. Mi corazón no se rompió, sentí cómo se congelaba, convirtiéndose en un trozo de hielo pesado y doloroso en mi pecho. El shock no fue por la traición en sí misma, sino por la brutal y humillante confirmación de que Damián, el hombre al que le había entregado mi confianza más vulnerable, me veía exactamente como todos los demás, una pieza en un tablero de ajedrez, una puerta de acceso dorada, la hija de papá. Nunca, ni por un segundo, me vio a mí, Paloma. El dolor fue una ola blanca y cegadora que amenazó con ahogarme, pero duró apenas un instante. Lo que vino después fue algo mucho más peligroso, mucho más potente, una claridad absoluta. La rabia, fría, precisa y silenciosa, comenzó a subir por mi columna vertebral como mercurio, despejando la niebla de amor y esperanza que yo misma, tan desesperadamente, había tejido a mi alrededor. Él no solo me iba a traicionar. Él me estaba subestimando. Y ese, como estaba a punto de descubrir en los siguientes 10 minutos, sería el último y más catastrófico error de su vida. Mientras la voz de Damián seguía vibrando a través del muro, mi mente, en un acto de autoprotección casi violento, se desconectó del presente y se convirtió en un museo. Un museo privado, silencioso y doloroso, donde cada recuerdo significativo con él era una pieza de exhibición, una bandera roja brillante que yo había elegido, deliberadamente, verde color de rosa. La conversación en la sacristía no era la causa de la herida, era solo el catalizador, la llave que abría de par en par las puertas de una galería de autoengaños que yo misma había curado con esmero. La primera exhibición, en la sala principal, se titulaba El origen del secreto. La escena era de hacía 9 años. Me vi a mí misma, una estudiante de finanzas de 20 años, pálida y con ojeras,
extendiendo una carpeta llena de hojas de cálculo sobre la mesa del comedor a las 3 de la mañana. Mi padre, Rogelio, el carismático y a veces demasiado confiado León de Valdez Construcciones, estaba a punto de ser devorado por un socio que era todo sonrisas y contratos fraudulentos. Fui yo, no su equipo de abogados de alto perfil, quien encontró el fraude. Fui yo quien pasó noches en vela rastreando los números, quien encontró la cláusula oculta, la discrepancia de 7 cifras que salvó a una de nuestras filiales más importantes de la quiebra total. El alivio en el rostro de mi padre fue inmenso, pero el miedo que vi en sus ojos esa noche fue lo que lo cambió todo. A partir de ese día, su confianza en los extraños se hizo añicos. Con la ayuda de mi tío Horacio, nuestro abogado de familia y mi confidente desde niña, reestructuramos el imperio. Creamos un fideicomiso familiar irrevocable, un laberinto legal tan complejo que era prácticamente inexpugnable, diseñado para proteger nuestro legado de depredadores externos. Y en el corazón de ese laberinto, me colocaron a mí. A los 21 años, con un poder notarial que me helaba la sangre, me convertí en la apoderada legal única con poder de veto sobre cualquier transacción mayor. Mi padre seguía siendo el rey en el tablero de ajedrez, la cara pública, el visionario. Pero yo, en el silencio de mi oficina, me había convertido en la reina, la pieza más poderosa. Era nuestro secreto, una fortaleza construida sobre la cicatriz de una vieja traición. La segunda exhibición era más reciente, más dolorosa, la ceguera deliberada. La imagen cambió a una cena elegante en el Club Industrial, hace un año. Damián, con su encanto fácil y su sonrisa perfecta, presentaba su visión para el nuevo resort de lujo en Tulum. Mi padre y mi hermano Mauricio, siempre impresionado por las apariencias, lo escuchaban embelesados. Cuando yo, en mi papel de directora de finanzas, hice una pregunta incisiva sobre el retorno de inversión y los riesgos de apalancamiento en un mercado volátil, Damián me acarició la mano por encima de la mesa, un gesto que todos vieron como tierno. Mi vida, dijo con una ternura condescendiente que me heló por dentro, deja los números aburridos para la oficina. Esta noche solo eres mi hermosa prometida. Mi padre y mi hermano rieron, encantados con su galantería. Pero yo sentí el aguijón. No era cariño, era una forma de silenciarme, de ponerme en mi lugar, el lugar de la mujer, que no debía preocuparse por los asuntos de hombres. Y lo dejé pasar. Me tragué mi orgullo y sonreí, porque quería, con todas mis fuerzas, creer en el cuento de hadas. La tercera exhibición era casi cómica en su tragedia, la firma. Recordé el día en que mi padre, en su oficina, firmó el memorando de entendimiento que le daba a Damián una autoridad significativa en el proyecto de Tulum. La alegría en los ojos de Damián fue casi febril. Estaba tan concentrado en la firma de mi padre, en el símbolo del poder que creía estar obteniendo, que no le prestó la más mínima atención a la mía, justo debajo, un simple requisito burocrático para él. No se dio cuenta de que su firma no valía el papel en el que estaba escrita sin la mía. No entendió que el poder que creía haber obtenido era una ilusión, un permiso condicional que yo podía revocar con una sola llamada telefónica. Estos recuerdos ya no me traían tristeza, sino una furia helada y purificadora. Mi vulnerabilidad no había sido estupidez. Había sido una apuesta. Una apuesta a que, por una vez, alguien me amaría por quien era, no por lo que controlaba. Y había perdido. Pero en los negocios, y esto, al parecer, era un negocio, cuando una apuesta sale mal, no te lamentas. Mitigas las pérdidas y te aseguras de que tu competencia nunca más pueda volver a jugar. Mi atención volvió bruscamente a la sacristía, atraída por la voz nerviosa de Joaquín. ¿Pero no es increíblemente arriesgado, Damián? Paloma es la directora de finanzas, por Dios. ¿Y si se da cuenta? ¿Y si revisa los números? La carcajada de Damián fue la respuesta. Una carcajada gutural, llena de un desprecio tan puro que sentí que me quemaba los oídos. Esa CFO es de papel, Joaquín. Es un título que papi le dio para que se sintiera importante, para que jugara a los negocios. La conozco mejor que ella misma. Está tan desesperada por un cuento de hadas, tan ansiosa por demostrar que alguien puede amarla a ella y no a su dinero, que firmará lo que sea que le ponga enfrente. Su amor por mí no es su fuerza,
es su mayor debilidad, y pienso explotarla hasta el último centavo. Sentí que el aire me faltaba, una presión invisible en mi pecho. No era solo un ladrón, era un psicólogo cruel que había diseccionado mis inseguridades más profundas y las estaba usando como un arma quirúrgica contra mí. El plan es una obra de arte, continuó, su voz bajando a un tono conspirador y jactancioso. En cuanto estemos de luna de miel en Europa, lejos de miradas curiosas, usaré el poder que el viejo Rogelio me firmó para ejecutar la primera transferencia. 15 millones de dólares. Es el presupuesto inicial para la cimentación y estructura del proyecto de Tulum. Irán a una sociedad fantasma que abrí en Panamá hace 6 meses, Proyectos Horizontes. El nombre es tan aburrido que nadie lo cuestionará. Para cuando quieran rastrearlo, el dinero ya se habrá movido a una cuenta cifrada en las Caimán. Y yo estaré criando tortugas en alguna playa remota de Tailandia sin tratado de extradición con México. ¿Y Paloma?, preguntó Joaquín, su voz apenas un susurro temeroso. ¿Qué pasará con ella? Paloma, repitió Damián, y la forma en que dijo mi nombre, como si le supiera a ceniza en la boca, me revolvió el estómago. Llorará. Por supuesto que llorará. Hará un drama monumental, llamará a sus amigas ricas, se comprará un auto nuevo. Pero es débil, Joaquín. Es fundamentalmente débil. Siempre ha vivido en una burbuja de privilegio, protegida por muros de dinero. No sabe luchar. Su papi le arreglará el corazón roto con un cheque gordo y todos seguirán adelante. En 1 año, seré un mal recuerdo. En 2, una anécdota. Pero la peor parte, la daga final que retorció en mi corazón hasta hacerlo sangrar, vino después, cuando su voz se endureció, perdiendo toda la ligereza anterior y llenándose de un veneno antiguo. Además, esto es personal, confesó. Muy personal. Crecí en la colonia Independencia, ¿sabes? Justo al otro lado del río Santa Catarina. Cada maldito día, al despertar, lo primero que veía desde mi ventana eran las torres que Valdez Construcciones levantaba en San Pedro, brillando como agujas de oro bajo el sol. Eran un recordatorio constante, humillante, de todo lo que yo no tenía, de todo lo que el mundo me negaba. No solo quiero su dinero, Joaquín. Quiero tomar lo que es suyo. Quiero dormir en su cama, beber su vino, ganarme la confianza de su hija y luego arrancarles el corazón de su maldito imperio. Quiero humillarlos. Quiero que el gran Rogelio Valdez, el rey de Monterrey, sepa que un don nadie de la Indepe, un jodido muerto de hambre, fue más listo que él y toda su estirpe. Ahí estaba. La verdad desnuda, cruda y purulenta. No era solo avaricia. Era una venganza de clase, una herida social profunda que había supurado durante décadas hasta convertirse en un odio patológico. Yo no era el amor de su vida, era el símbolo de su resentimiento. Era el trofeo que planeaba robar y luego destruir para poder, finalmente, sentirse un hombre. El hielo en mi pecho comenzó a derretirse, no en agua, sino en lava ardiente. La paloma que soñaba con un vestido blanco y un amor de película murió en ese instante, incinerada por la furia. Y en su lugar, la directora de finanzas, la estratega, la reina oculta del imperio Valdez, despertó. Y estaba furiosa. No hubo lágrimas. No hubo un grito ahogado. Mi cuerpo, como si tuviera una mente propia, se movió con una eficiencia fría que me sorprendió incluso a mí misma. El dolor se había transmutado en un propósito cristalino. Saqué mi teléfono de la pequeña bolsa de seda que hacía juego con mi vestido. Mis dedos, que minutos antes temblaban al ajustar mi velo, ahora estaban firmes como el acero. Ignoré la tentación de llamar a mi padre. Su número estaba en mis favoritos, a un toque de distancia. Pero sabía que llamarlo a él solo traería caos y emoción. Él era un hombre de corazón, de impulsos, un hombre que habría derribado la puerta de la sacristía para enfrentarse a Damián a golpes. Necesitaba un bisturí, no un mazo. Y lo que se necesitaba ahora era una cirugía precisa, limpia y devastadora. Busqué un solo nombre en mi agenda, uno que rara vez llamaba pero que era el más importante de todos, tío Horacio. Mi alfil. El arquitecto de mi fortaleza legal.
El único hombre en el mundo que conocía el alcance total y absoluto de mi poder. Sonó una vez. Paloma, ¿todo bien? Ya casi es hora. Su voz era tranquila, la calma antes de la tormenta que yo estaba a punto de desatar. Mi propia voz, cuando hablé, era un susurro de acero. Tan baja que nadie más en la habitación podría oírme, pero tan clara y cortante que no dejaba lugar a dudas. Tío, es Damián, dije sin preámbulos. Confirmado. Es peor de lo que imaginábamos. Hubo un silencio de un segundo al otro lado de la línea. No fue un silencio de sorpresa, sino de sombría confirmación. Él también había tenido sus dudas, aunque nunca las expresó para no herirme. Activa el protocolo, tierra quemada, ordené. Era nuestro código, uno que habíamos establecido años atrás en la sobria oficina de Horacio, un plan de contingencia para un escenario de crisis extrema, una traición a nivel directivo. Congela el fideicomiso de Tulum. Revoca inmediatamente todos los poderes notariales firmados por mi padre en los últimos 30 días. Quiero que se bloquee cualquier acceso a las cuentas de Valdez Construcciones por parte de Damián Morales y, por si acaso, también de mi hermano Mauricio. No quiero cabos sueltos. Entendido, dijo Horacio. Podía oír el tecleo rápido y preciso de su computadora de fondo. Él estaba en su oficina, no en la iglesia. Siempre preparado. ¿Y la policía? Envía el dossier completo al comandante Vicente ahora mismo, continué, mi mente trabajando a la velocidad de la luz. El que preparamos como contingencia, el que detalla las vulnerabilidades del proyecto. Dile que tenemos una confesión grabada en tiempo real. Lo quiero en la puerta principal de la catedral en exactamente 10 minutos. Uniformado y con escolta. Que no entre hasta que yo dé la señal. ¿Y la boda, Paloma?, preguntó, y en esa simple pregunta escuché toda su genuina preocupación por mí, por mi corazón. Fue entonces cuando me miré en el espejo de cuerpo entero. Vi a una mujer vestida de blanco, un símbolo universal de pureza e inocencia. Pero mis ojos contaban una historia diferente. Eran los ojos de una generala en la víspera de la batalla, fríos, enfocados y absolutamente despiadados. La boda, tío, respondí con una calma aterradora que me heló hasta a mí misma. La boda sigue en pie. Colgué el teléfono. Por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar hondo, sin la opresión de la duda y la esperanza. La farsa había terminado. La actuación estaba a punto de comenzar. Pero esta vez, yo era la guionista, la productora y la directora. Y el acto final sería inolvidable. La marcha nupcial comenzó a sonar. Las notas del órgano, que debían ser majestuosas y alegres, llenaron la catedral con una solemnidad que para mí sonaba como un redoble de tambores de guerra. La pesada puerta de madera de la antesala se abrió y mi padre, Rogelio, entró. Su rostro era una compleja mezcla de orgullo y nerviosismo paternal. Se veía increíblemente guapo en su smoking, el león de la manada, el rey de su castillo, sin tener la más remota idea de que la verdadera leona estaba a punto de rugir y reclamar el trono. ¿Lista, mija?, preguntó, su voz un poco ronca por la emoción. Me ofreció su brazo. Le sonreí, una sonrisa que practiqué en el espejo, una que no llegó a mis ojos pero que era lo suficientemente convincente. Más que lista, papá. Tomé su brazo. Su agarre era firme, protector, como siempre lo había sido. Sintió la tensión en mis dedos, que estaban fríos como el hielo a pesar del calor de la iglesia. ¿Nerviosa? Es normal, Paloma, me tranquilizó. Hasta los mejores negocios dan vértigo al momento de la firma final. No son nervios, papá, respondí en voz baja mientras comenzábamos a caminar por el largo pasillo alfombrado. Es anticipación. El pasillo central de la catedral parecía extenderse por kilómetros. A cada lado, cientos de rostros se giraban para mirarme. Amigos de la familia, socios comerciales, rivales amistosos, todos los que conformaban el ecosistema de nuestro mundo. Todos sonreían, cómplices involuntarios de la farsa más grande de mi vida. Vi a mi madre, Elisa, en la primera fila,
llevándose un pañuelo a los ojos, su rostro iluminado por una felicidad pura. Vi a mi hermano, Mauricio, sonriendo con aire de suficiencia, orgulloso del gran partido que había ayudado a conseguir para su hermana, demasiado seria. Su ignorancia era una bendición y una maldición. Y al final del pasillo, bajo el resplandor dorado del altar mayor, estaba él. Damián. Se veía radiante. Su traje, hecho a la medida, acentuaba su figura atlética. Su cabello estaba perfectamente peinado. Pero eran sus ojos lo que me capturó. Brillaban con una luz rapaz, una mezcla de codicia, triunfo y una impaciencia apenas contenida que ahora, para mí, era tan clara como el agua. Él no veía a su futura esposa. Veía un cheque en blanco andante, una llave maestra para la bóveda de sus sueños, la culminación de su plan maestro de venganza y ascenso. Veía a su víctima. Mientras me acercaba, paso a paso, al ritmo de la música solemne, un recuerdo fugaz y doloroso me asaltó, tan vívido que casi me hizo tropezar. Una tarde en San Miguel de Allende, al principio de nuestra relación. Estábamos sentados en una terraza, bebiendo margaritas, y Damián me había hecho reír hasta que me dolió el estómago, contando una historia tonta y autocrítica sobre un desastroso intento de cocinar para su madre cuando era niño. En ese momento, bajo el sol dorado de la tarde, con el sonido de las campanas de la parroquia de fondo, había parecido tan real, tan genuino. Por un instante, en medio del pasillo de la catedral, lamenté la pérdida de ese hombre, del hombre que él había pretendido ser, del hombre del que yo me había enamorado desesperadamente. Ese destello de humanidad, de la pena por la ilusión rota, no me debilitó. Al contrario, endureció mi resolución como el acero en la fragua. Él no solo me había engañado a mí, había profanado ese recuerdo, lo había convertido en parte de su mentira. Y por eso, no podía haber perdón. Llegamos al altar. Mi padre me besó en la frente y puso mi mano en la de Damián. La piel de Damián estaba cálida y ligeramente húmeda por la emoción o los nervios. La mía estaba helada. Se inclinó y me susurró al oído, su aliento rozando mi piel: «Estás temblando. No te preocupes. Te prometo que cuidaré de ti para siempre». Tuve que usar cada gramo de mi autocontrol para no retroceder con asco. En lugar de eso, levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, dejando que viera una vulnerabilidad que ya no sentía. «Lo sé», le susurré de vuelta. Y en ese momento, supe, con una certeza absoluta, que él no tenía ni la más remota idea del abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. La ceremonia comenzó. Las palabras del sacerdote sobre la unión, el amor y la fidelidad eran un murmullo lejano, un ruido de fondo para la tormenta que se arremolinaba dentro de mí, una tormenta ahora controlada, enfocada, esperando el momento preciso para descargar su furia. Damián recitó sus votos, los que habíamos escrito juntos una noche junto a la chimenea, con una copa de vino. Habló de confianza, de honestidad, de admiración por mi inteligencia y mi fuerza, de construir un futuro juntos, ladrillo a ladrillo. Cada palabra era una mentira, una daga de obsidiana que él mismo había afilado con esmero. La congregación suspiraba, conmovida. Mi madre lloraba abiertamente, su corazón lleno de una felicidad que estaba a punto de ser destrozada. Él era un actor consumado, un maestro de su arte. Y yo odiaba admitir que había sido su mejor público. Llegó mi turno. El sacerdote me miró con una sonrisa amable. «Paloma, por favor, tus votos». Hubo un silencio. Un silencio largo, pesado, que se extendió por la vasta catedral como una mancha de tinta. Damián me miró, su sonrisa perfecta comenzando a flaquear, una sombra de incertidumbre, la primera que le veía, cruzando sus ojos. Podía sentir el pulso colectivo de 200 personas acelerándose, el crujido de los vestidos, la tensión repentina en el aire. Finalmente, hablé, pero no para recitar las palabras de amor y devoción que tenía memorizadas. Me giré ligeramente para mirar a Damián, pero mis palabras, al principio, estaban dirigidas a todos los presentes. Antes de mis votos, comencé, mi voz sorprendentemente firme, resonando gracias a la acústica perfecta del lugar.
creo que es importante hablar de la base sobre la que se construye cualquier matrimonio duradero, la confianza. Y el poder. Un murmullo desconcertado recorrió la iglesia. Vi a mi padre dar un paso instintivo hacia adelante, su rostro una máscara de confusión. Lo detuve con una mirada. Damián, continué, volviendo mis ojos hacia él. Su rostro había perdido todo su color. Tu plan para nuestro futuro, un futuro muy lucrativo para ti, se basaba en el poder de mi familia. En el poder de Valdez Construcciones. Pero cometiste un error fatal. Su rostro palideció visiblemente. La confusión en sus ojos se estaba convirtiendo en pánico puro y desnudo. Me giré hacia mi padre, mi hermano, y luego hacia todos los socios comerciales y rivales sentados en las primeras filas, asegurándome de que cada uno de ellos escuchara cada palabra. El error de Damián, y quizás el error de muchos de ustedes durante años, fue pensar que el poder de esta familia reside en mi padre, Rogelio Valdez. Mi padre me miró, completamente desconcertado, casi ofendido. El secreto que nunca entendiste, Damián, dije, y mi voz ahora resonó con una autoridad que nadie en esa iglesia, salvo mi tío, me había escuchado usar jamás. Es que, desde hace 9 años, desde la crisis financiera que casi nos destruye, la apoderada legal, la accionista mayoritaria con el 51% de las acciones con derecho a voto, y el poder de veto final sobre cada proyecto, cada contrato y cada centavo de este imperio familiar, he sido siempre yo. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que se podía oír el latido de un corazón. Vi la comprensión, el shock y la incredulidad total amanecer en los rostros de mi propia familia como un sol terrible. Y entonces, como si fuera una señal divina, las enormes puertas de roble de la catedral se abrieron de par en par, inundando el pasillo con la luz del mediodía. El comandante Vicente, imponente en su uniforme de gala, entró con 2 de sus oficiales. Detrás de él, mi tío Horacio caminaba con una calma deliberada, sosteniendo una delgada carpeta de cuero negro. Se detuvieron al principio del pasillo. Damián estaba congelado, su rostro una máscara de horror y comprensión tardía. Fue mi tío quien rompió el silencio, su voz de abogado, entrenada para llenar salas de tribunales, no necesitó micrófono. Damián Morales, dijo con una calma letal. Queda detenido por conspiración para cometer fraude, intento de malversación de fondos y espionaje corporativo. El proyecto de Tulum era una trampa. Cada correo que envió, cada llamada que hizo, ha sido monitoreado. Y el poder notarial que mi hermano le firmó, fue revocado por la verdadera dueña de esta empresa hace exactamente 8 minutos. Damián se giró hacia mí, sus ojos suplicando, buscando una explicación, una salida, una grieta en mi resolución. Pero no encontró nada. Solo el frío y tranquilo reflejo de su propia y absoluta destrucción. El caos fue silencioso al principio, una onda de shock que paralizó a la congregación. Luego, como el crujido del hielo antes de romperse, estalló en un murmullo colectivo de incredulidad y escándalo. Los oficiales caminaron por el pasillo con una solemnidad profesional que contrastaba brutalmente con el escenario nupcial de flores blancas y velas encendidas. No, gritó Damián finalmente, encontrando su voz en un graznido de pánico. Se giró hacia mí, su rostro contorsionado por la desesperación, intentando un último y patético acto de manipulación. Paloma, esto es un error. Un malentendido. Diles. Tú me amas. Diles que me amas. Me acerqué un paso a él, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar mi respuesta, un susurro final que sería su sentencia. El amor no tiene nada que ver con esto, susurré, mi voz desprovista de toda emoción. Esto es negocios. Y tú, Damián, resultaste ser una muy mala inversión. Los policías lo tomaron de los brazos. Él no se resistió. Estaba vencido, un muñeco roto cuya cuerda se había cortado. Mientras lo escoltaban por el pasillo, pasando junto a las caras atónitas de las personas a las que había sonreído y estrechado la mano apenas una hora antes, sus ojos se encontraron con los míos por última vez. En ellos no vi odio, ni siquiera ira. Solo vi la ruina vacía de un hombre que había apostado todo a una mentira y lo había perdido de la forma más pública y humillante posible.
Cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos, un silencio incómodo y denso volvió a caer sobre nosotros. 200 personas me miraban, esperando una explicación, un desmayo, lágrimas. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mi madre estaba pálida como el mármol, sostenida por mi hermano Mauricio, cuyo rostro era un lienzo de pura confusión. Tomé el micrófono una vez más. Mi mano ya no temblaba. Les pido una sincera disculpa por este drama inesperado, dije, mi voz clara y firme, cortando la tensión. Como pueden ver, no habrá boda. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran, que la realidad de la situación se solidificara. Pero la fiesta sigue en pie. Un suspiro colectivo, una exhalación de sorpresa, recorrió la iglesia. Hoy, continué, sintiendo como una fuerza nueva y desconocida, la fuerza de mi propio poder finalmente reclamado, se apoderaba de mí, no celebramos una unión falsa. Celebramos la verdad. Celebramos la fortaleza. Y celebramos el futuro de Valdez Construcciones, un futuro que, les aseguro, está más seguro y es más fuerte que nunca. El banquete está servido en el jardín. La barra libre está abierta. Por favor, acompáñennos. Nadie se movió por un segundo. Luego, lentamente, como si despertaran de un sueño extraño, la gente comenzó a levantarse, a hablar en voz baja, a dirigirse hacia la salida. Había logrado lo imposible, convertir el escándalo más humillante de mi vida en una demostración de poder absoluto, en la coronación no oficial de la nueva reina. El epílogo de mi historia no se escribió con lágrimas ni lamentos, sino con balances financieros consolidados y contratos de acero. Semanas después de la no boda, que los periódicos de sociedad apodaron la boda roja de Monterrey, me senté en la cabecera de la gran mesa de caoba en la sala de juntas de Valdez Construcciones. Era un lugar que, por derecho, siempre me había pertenecido, pero que solo ahora ocupaba públicamente, sin sombras ni subterfugios. A mi derecha, mi padre, Rogelio. A mi izquierda, mi hermano, Mauricio. Ya no me veían como la niña de los números o la solterona seria. Me veían como lo que era, su líder. Damián se enfrentó a un juicio rápido y sin piedad. Las pruebas eran abrumadoras. La confesión grabada, los registros de sus intentos de transferencia, el testimonio del hacker de poca monta que contrató para espiar a mi hermano, todo salió a la luz. Recibió una sentencia larga por múltiples cargos. Su nombre se convirtió en una advertencia, una historia de terror susurrada en los clubes de golf y las cenas de gala sobre lo que sucede cuando subestimas a la persona equivocada. Para mí, la verdadera batalla no fue en la corte, sino en mi propia casa, en mi propio corazón. Tuve que reconstruir la confianza con mi padre, no la suya en mí, sino la mía en él. Tuvimos una conversación larga y difícil, en la que finalmente admitió que su deseo de verme, feliz y casada, lo había cegado a la verdad. Fue el comienzo de una nueva relación, una basada en el respeto mutuo, no en la protección paternalista. El desprecio de Damián, su arrogancia, su ceguera ante mi verdadera naturaleza, terminó siendo mi mayor arma. La gente solo ve lo que quiere ver, y él, obsesionado con su resentimiento y su ambición, solo vio a una niña rica, un peón en su juego. Nunca vio a la reina que protegía el reino con una ferocidad silenciosa. Usé su arrogancia y sus prejuicios en su contra, y lo destruí. Y no me arrepiento. Él merecía cada segundo de ello. Pero ahora, en la calma que sigue a la tormenta, mientras firmo documentos que deciden el destino de miles de personas, a veces me pregunto, al convertir el amor en un campo de batalla tan calculado, al usar la confianza como un cebo y la verdad como un arma, ¿una parte de mí se volvió tan fría y calculadora como él? ¿O simplemente me convertí en la reina que siempre debía haber sido? ¿Ustedes qué harían en mi lugar?